Buenos días, hoy es miércoles 13 de abril del año 2022. Transmitimos desde Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al doctor Sebastián López, constitucionalista, catedrático universitario. Doctor López, buenas tardes. Gracias por aceptar la invitación. En el país nadie se convence de esta trama, del tema del señor ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, sentenciado por cohechos, sobornos, corrupción, en fin. Quisiéramos conocer, doctor López, cuál es su criterio jurídico desde el punto de vista constitucional sobre el tema del habeas corpus. Bienvenido, comencemos por allí. Muchísimas gracias, Jaime. Bueno, sin duda muy amable esta gentil invitación. Siempre es un placer poder estar acá y dialogar con todos quienes nos escuchan y nos ven. Efectivamente, aun cuando existen algunas opiniones divididas, creo que existe una línea consolidada dentro del derecho constitucional, de los profesores de derecho constitucional y de los expertos en derecho constitucional, de que hay una distorsión y abuso de la garantía. Ciertamente, quizá más adelante toquemos esto del abuso, ¿no?, de las garantías. A mí no me gusta un poco insistir en este tema de que las garantías pueden ser abusadas. De hecho, las garantías son instrumentos de protección de los derechos fundamentales. Me refiero a las garantías constitucionales y para eso están para ser abusadas. Pero una cosa, para ser usadas. Una cosa es que sean usadas estas garantías y otra cosa es lo que hemos visto en los últimos días con el caso del ex vicepresidente Jorge Glass. Y digo esto porque la garantía constitucional de habeas corpus es una garantía que está orientada en lo medular a obtener la libertad ambulatoria, a proteger el derecho a la libertad ambulatoria, cuando existe una privación arbitraria, ilegítima o ilegal de la libertad. Es verdad también que en derecho constitucional, la Ley Orgánica de Garantías, así como la propia Constitución de la República, ha extendido el marco de protección del derecho fundamental vía garantía de habeas corpus, no solo a la libertad, sino frente a tratos crueles, inhumanos, degradantes, desaparición forzosa, delitos en contra de la vida, etcétera, etcétera. Es decir, existe un ámbito de protección mucho más amplio de lo que clásicamente se conocía como la garantía constitucional del habeas corpus. Eso hay que decirlo. Sin embargo, llama la atención, entrando en materia, cómo es que esta garantía constitucional de habeas corpus ha operado en el caso concreto del ex vicepresidente Jorge Glass. Y digo llama la atención porque basta con leer, digamos, la pretensión de la demanda constitucional de garantía para darse cuenta lo distorsionado del ejercicio abusivo de la garantía en el caso concreto. Nótese, Jaime, que el abogado patrocinador en el caso del señor Jorge Glass, en la garantía constitucional de habeas corpus, lo que solicita es efectivamente la libertad inmediata, que claro, lógicamente no se le puede obligar a usar un grillete, no se le puede imponer un grillete, y que esta libertad sea extendida a cualquier otro tipo de delito que venga adelante. Esto es llamativo y que sin duda es llamativo, por decirlo menos, en materia de derecho constitucional, ver una pretensión de esta naturaleza. Y que pueda circular libremente por todo el país. Sí, bueno, naturalmente la garantía está orientada cuando es concedida a que se otorgue la libertad una vez que se verifiquen los presupuestos. Pero nótese una cosa, habeas corpus viene de cuerpo presente, ¿sí? Y es que ahí naturalmente el juez hubiese pedido naturalmente o que se le presente a la persona que se encuentra privada de la libertad o que al menos se ubique a aquella persona donde está privada de la libertad. Y esto nos lleva a otro problema, el problema de la competencia jurisdiccional del juez para conocer o no este habeas corpus. La ley y la Constitución han establecido que el órgano competente, la jueza o juez competente, es aquella jueza o juez del lugar en donde se presume la persona se encuentra privada de la libertad. Esa es una regla de la competencia. La otra regla de la competencia es aquella parte proponente, si se desconoce dónde se encuentra la persona privada de la libertad, ha de operar ante el domicilio de la parte actora. Entiendo, esta es la argucia que es utilizada. El artículo 44 utilizó el juez que otorga el habeas corpus allá en esa parroquia costeña,
numeral 1, que dice concretamente que cuando se desconoce el lugar de privación de libertad. Pero eso es puro cuento, doctor López. Todo el mundo sabíamos aquí en dónde estaba alojado el señor Glass. Sí, naturalmente era de conocimiento público en donde se encontraba privado de la libertad del señor Glass y donde estaba cumpliendo su condena. De manera que resulta cuando menos llamativo y forzoso que la parte actora, la parte recurrente, claro, utilice la competencia jurisdiccional de su domicilio para activar en manglar alto esta garantía constitucional de habeas corpus, alegando que se desconoce el lugar en donde el señor Glass se encontraba privado de su libertad. Pero esto viene asociado a otra cuestión que también ha llamado la atención dentro del expediente constitucional. Y es que si la parte actora alegaba que desconocía dónde se encontraba la persona privada de la libertad, era obligación de las autoridades públicas, del SNAI, de los abogados patrocinadores y de la propia Procuraduría General del Estado informar dónde es que el señor Glass naturalmente se encontraba privado de la libertad. Y esto también hubiese orientado y guiado la decisión jurisdiccional posterior, pero sin duda, con asombro hemos visto que la defensa técnica del Estado no ha hecho sino el mínimo esfuerzo por argumentar, primero, dónde se encuentra privado de la libertad y frente a las alegaciones de que existen, sin duda, afectaciones a la salud del señor Jorge Glass, no han hecho objeción alguna. Pero fíjese lo paradójico que es esto, Jaime. No se hace observación alguna dentro de la diligencia de audiencia pública, pero paradójicamente el Estado ya ha apelado. ¿Qué dirá en la instancia de apelación si es que en la primera diligencia de audiencia pública, en primera instancia, no ha hecho, sin duda, ni el mínimo esfuerzo por sostener una posición jurídica? Esa apelación es un lavado de manos de los Poncio Pilatos que digo yo en Semana Santa, ¿no? Nos dieron semejante obsequio a los ecuatorianos cuando se dijo que se iba a luchar contra la corrupción. Doctor, discúlpeme que me salgo un poco del tema jurídico, constitucional, pero argumentar el tema de la afectación de la salud, cuando el señor Glass sale de la cárcel campante, lleno de cabello, con arete incluido, allí no había pues ninguna seña de afectación a la salud. Y lo que es preocupante, Jaime, fíjese usted, ¿cuántas personas realmente tienen una afectación al derecho a la salud se encuentran ahora privados de su libertad? Y vamos a ver ahora qué es lo que pasa con el ejercicio y esta jurisprudencia que se ha sentado a través de este caso particular. Porque si vamos a argumentar que el señor Glass estaba con una afectación a su derecho a la salud, naturalmente, ¿cuántos casos, me pregunto yo? ¿Y en qué condiciones, no? ¿Y en qué condiciones, doctor López? Porque no es lo mismo las condiciones en que permanecía el señor Glass, porque según las informaciones que se han difundido, gozaba de todos los privilegios. Jaime, su pregunta es importante, y digo esto porque la Corte Constitucional ha sentado una jurisprudencia constitucional para determinar el alcance de la garantía constitucional de habeas corpus, y ha dicho, en aquellos casos excepcionales en donde los privados de la libertad se encuentren con una afectación probada grave respecto de su salud, recibirán atención dentro del propio centro de privación de la libertad, asegurándose todas las condiciones médicas que así tienen que verse. Y solo la Corte Constitucional ha dicho excepcionalmente, pero hay que entender que la Corte Constitucional no es que está haciendo esto al arbitrio, la Corte Constitucional está fijando los estándares constitucionales de la garantía, y es que ha dicho, retomo, excepcionalmente se ordenarán medidas privativas a la libertad. Pero en el caso, esta excepción se constituyó la regla. Apenas fue alegada, no fue objetada por el Estado, y el juez, sin hacer ninguna otra valoración suficiente, ha dispuesto su libertad. En 15 horas, doctor López, en 15 horas se le concedió el habeas corpus y que le vaya bonito a disfrutar de las delicias del poder. Es deseable que la justicia constitucional opere con la misma celeridad que ha operado en el caso Glass, operase en los otros casos. La ley y la Constitución establece que, propuesta la garantía, en 24 horas tendrá que llevarse a cabo esta diligencia de audiencia pública y en 24 horas tendrá que resolverse. Bueno, digamos que es deseable entonces que los jueces actúen con esa celeridad y la probidad que se ha actuado. Pero la pregunta es, ¿y eso es aplicable a todos los casos? Es que si Juanito Pérez presenta una garantía de habeas corpus porque se encuentra afectado respecto de su integridad física
o con una afectación a la salud, ¿se operará de la misma manera? Es lo que nos preguntamos. Todos los presos con esos argumentos podrían presentar un habeas corpus por temas de salud o por temas de que su integridad física está en peligro, de que está viendo cucarachas en las paredes, en fin. Bueno, esto naturalmente tendrá que, esta sentencia de primera instancia tendrá que ser revisada acorde con el expediente constitucional, con los hechos del caso y con las circunstancias que se van dando y que se las va comentando. La Corte Provincial de Justicia, en este caso, es quien tendrá que entrar a revisar la motivación suficiente o la pertinencia o no de esta garantía en instancia de apelación. Pero varias cosas saltan a la vista. Primero, si es que el Estado no había hecho ninguna argumentación de defensa pertinente respecto de la proposición de la garantía, pregunto, ¿qué es lo que va a decir ahora en instancia de apelación? Una. Dos, la ley y la Constitución también es clara en determinar que la competencia de los jueces en materia de habeas corpus, cuando la privación de la libertad ha sido dispuesta dentro de un proceso penal, ha de seguirse la regla de competencia de que el juez competente es la Corte Provincial. En este caso, la Corte Provincial competente era la Corte Provincial de Latacunga. O sea, de manera que acá lo que nos preocupa es... No hay por dónde perderse, doctor López. Lo que nos preocupa es los precedentes que se están sentando y cuál es el alcance que se está dando acá a esta garantía. Y eso sin duda es preocupante para el ejercicio de las garantías constitucionales, es preocupante por la particularidad que conlleva y la importancia y trascendencia que tiene el caso Glass para la situación ecuatoriana, y sobre todo por los hechos que se juzgan. Y lo que sin duda es lamentable es que a través de una proposición de una garantía se pretenda extender este beneficio de la libertad a todos los delitos que vengan en adelante. Y esto sí que es llamativo. Es importante que acá la Corte Provincial en instancia de apelación pueda corregir y enmendar de alguna manera esta decisión del juez inferior. Ahora, lo que todos esperaríamos es que hasta que se conozca en instancia de apelación, luego no nos encontremos con alguna sorpresa, ¿no? Ahora, el juez que dio paso al habeas corpus, de origen cuencano a propósito, de nombre Diego Moscoso, porque ya esto también es de conocimiento público, no es ningún secreto, él manifestó en una entrevista a un medio de comunicación que le tiene sin cuidado lo que le digan. Bueno, los órganos jurisdiccionales tienen órganos de revisión natural. Por ejemplo, las instancias de apelación son órganos de corrección respecto de las decisiones de los jueces inferiores. Habrá que esperar a ver qué dice ahora la Corte Provincial de Santa Elena respecto del alcance de la garantía y cómo es que se ha sustanciado. En caso de evidenciarse naturalmente alguna distorsión respecto de la actuación judicial, tendrá que disponerse la investigación que sea del caso. Pero sin duda es absolutamente preocupante, como decíamos hace algún momento, que para el derecho constitucional se siente un precedente de esta naturaleza. Se estire el concepto y alcance de la sentencia constitucional para ser aplicada casi que con una justicia constitucional a la medida, a través de garantías constitucionales que lo que procuran es una tutela inmediata de los derechos constitucionales. Hemos de esperar que la justicia constitucional actúe con la misma probidad y celeridad en los casos que correspondan cuando el ciudadano común de a pie, por decirlo, presente una garantía constitucional en situaciones mucho más graves, patentes y reales. Queda comprobado, doctor López, que la justicia penosamente es solo para los de poncho. En el Ecuador esto ha sido recurrente, Jaime. En el Ecuador esto ha sido recurrente, el ver cómo existe un uso distorsionado de las garantías y los derechos fundamentales. Pero si hace pocos días, recuerde usted, la presidenta Iory hacía uso también de una garantía constitucional, como son las medidas cautelares constitucionales, para evitar una cesación y una posible sanción respecto de la presidencia de la Asamblea Nacional. Pero estos casos pasan de ser una mera anécdota, o sea, es que son recurrentes en el constitucionalismo ecuatoriano y parece ser que la Constitución, el sistema garantista, le ha quedado grande a los poderes públicos y particularmente no ha logrado adherirse con los ciudadanos que necesitan del auxilio verdaderamente de las garantías constitucionales. Haciendo un poco, digamos que un corolario de lo dicho, también preocupa desde otra medida que se pretenda, ya escucho algunas voces que dicen lo que hay que hacer es restringir las garantías, hay que limitar el uso de las garantías. Bueno, la respuesta no está en restringir las garantías o limitar el uso de las garantías están para ser usadas frente a los arbitrios del poder público. Lo que hay que hacer es tener cultura jurídica, cultura de respeto de los derechos fundamentales, de un uso correcto de las garantías constitucionales, sin que el pueblo
que es sin duda titular de los derechos fundamentales y de las garantías constitucionales, se vea ahora limitado a través de posiciones restrictivas que hablan ya de una reforma para limitar el ejercicio de los derechos. Ahora, lo que también está demostrado es que el juez en cuestión ha sido cercano al correísmo, pues ha ocupado funciones importantes durante la famosa década. Eso sería absolutamente grave, eso sí que sería Está absolutamente demostrado, grave. ¿no? Eso, Los eso cargos que ha sería ocupado. Eso sería absolutamente grave porque rompe con el principio básico de independencia que tiene que tener un juez respecto de las causas que juzga y que conozca. Yo creo que la Corte Provincial aquí va a jugar, la Corte Provincial de Santa Elena va a jugar un papel trascendental porque tiene la oportunidad de corregir el uso de la garantía, de enmendar y de disponer la investigación que corresponda si fuere del caso, porque esto no puede quedar así. Ahora, recuerde usted, Jaime, que esto es importante también. Si bien la Corte Constitucional ya ha fijado el alcance de lo que ha de entenderse la garantía constitucional de habeas corpus en el sistema jurídico ecuatoriano, todas las sentencias de garantías constitucionales, una vez que estén ejecutoriadas, tienen que ser remitidas a la Corte Constitucional, no para que entre a examinar el caso concreto, ni que para que pueda disponer una situación contraria a la que se resuelva. Sin embargo, irán a la Corte Constitucional para que la Corte Constitucional vaya sentando este presente. Lo preocupante es que a pesar de existir precedentes de la Corte, los operadores de justicia, llámese abogados, llámese jueces, distorsionan el ejercicio de la garantía. Y esto lo vemos con mucha pena, profesores de Derecho Constitucional, estudiantes de las facultades, y yo decía hace algunos días, es lamentablemente en el Ecuador, y subrayo, lamentablemente en el Ecuador, los estudiantes tienen los mejores ejemplos prácticos de lo que no debería o podría hacerse en materia de derecho constitucional. La voz del pueblo es la voz de Dios, ¿no? Y ese pueblo dice que hubo un pacto político. Bueno, y yo creo que esa duda es lo que ha venido cirniéndose a partir de la decisión judicial. Yo creo que esto operará ya en la discusión y en el debate político, y yo creo que, Jaime, de alguna manera esto lo iremos viendo con el transcurso de los días. Eso se irá develando efectivamente, iremos recabando alguna nueva información y se sabrá cuál es el alcance realmente de esto. Ya Mera también, el famoso Mera, también ya presentó un recurso de revisión, entiendo, ante el juez. He escuchado, sí, he visto en noticias de prensa, efectivamente, que Alexis Mera ha decidido llevar a cabo un recurso de revisión en lo que a materia penal corresponde, ¿no? Y esto un poco preocupa, sobre todo este tipo de, perdóneme, estas coincidencias que existen y que de tiempo en tiempo las vemos con mucho dolor y preocupación en el sistema jurídico ecuatoriano. Qué pena la política, doctor, en donde ha caído. Y qué pena la justicia también. Y qué pena la justicia. Es lamentable ver, yo diría que no podemos generalizar, eso es cierto. No podemos decir que todos, pero es lamentable ver cómo estas evidencias del manejo de las garantías, del uso de las garantías, de las decisiones judiciales, realmente los alcances que han tenido, y ciertamente que es una misión fundamental de profesores, sin duda las instituciones universitarias, un compromiso de las alumnas, los alumnos, la academia, sin duda, y estos espacios como el que se presenta hoy en la tarde en esta entrevista, para que la ciudadanía pueda entender cuál es el alcance verdadero, cuáles son los problemas que atraviesan, sin duda, estos temas de discusión coyuntural y de trascendental importancia. También está en entredicho, doctor López, el tema del informe médico, porque dicen que el informe médico debía haber presentado un perito del Consejo de la Judicatura y no cualquier médico. Esto es cierto, pero hay que recordar que en materia de garantías constitucionales prima la informalidad, pero ciertamente esto no quiere decir que habiendo informalidad en el uso de las garantías tenga que inobservarse cualquier procedimiento. Lo propio hubiese sido un perito acreditado para que haga fe respecto de la actuación procesal. Y esto, nuevamente, cada día se van conociendo más detalles y más elementos en torno a esta famosa proposición y resolución de esta garantía. Primero, que el Estado no dijo nada. Segundo, el régimen de la competencia jurisdiccional para conocer de la garantía. Tercero, los alcances de la pretensión. Cuarto, la motivación y el sustento de la decisión. Quinto, el actuar del juez y todo el velo político que se cierne de duda respecto de estas actuaciones. Yo creo que son elementos suficientes como para que la ciudadanía despierte y pueda hacer un análisis crítico
Y estos espacios son fundamentales, Jaime, yo por eso le agradezco, definitivamente, porque esto permite acercar la discusión a la gente. El hecho de que la gente se apropie de una cultura de los derechos, se apropie de la Constitución, se apropie de sus garantías constitucionales y de la actuación del poder público, y que ser crítico con la actuación del poder público es trascendental en una democracia. Ahí descansa el ejercicio democrático y una sociedad transparente y deliberativa. Lo cierto es, doctor López, que vamos de tumbo en tumbo, el país sigue cayendo, lamentablemente, nos seguimos cayendo. No sé hasta dónde podremos llegar con esta política, con esta justicia. Los ecuatorianos no confiamos en los poderes del Estado, no confiamos en la mayoría de instituciones, lamentablemente, porque cada día nos despertamos con una nueva novedad. El señor Glass, libre, el señor Celi en casa ya, con el argumento de que es de la tercera edad, ya está en su domicilio, el señor Poli en Miami, también sabemos lo que hizo en el país, ¿no? Las coimas millonarias, ahora quiere pagar en bienes a la justicia norteamericana, 10 millones en bienes y 1 millón en efectivo. ¿De dónde, pues? ¿De dónde? Con un sueldo público. Decía Jaime, yo, esta desafección por la política, por el sentido positivo de la política y por el manejo de la cosa pública, se viene haciendo cada vez más patente en las nuevas generaciones, y esta apatía respecto del ejercicio y la participación pública con una política ética. La verdad es que, a modo de, digamos, decía en una clase yo esta semana, decía, Ecuador, Latinoamérica y el Ecuador en particular se ha vuelto una suerte de laboratorio constitucional para el examen constitucional. Todas las semanas tenemos una novedad en temas constitucionales, que la discusión de la ley del aborto y la arrogación de competencias por parte del legislativo, que la medida cautelar de la señora Yori respecto de la proposición de una garantía constitucional, que la acción de habeas corpus como una garantía constitucional para obtener una libertad cuestionada respecto de una tramitación de una demanda constitucional. Fíjese que la muerte cruzada, que la cesación de funciones y la amenaza a presidente legislativo, Que la amnistía, no se olvide, en la Asamblea Nacional. que la amnistía en la Asamblea Nacional, esta discusión y chantaje de los poderes públicos, tanto del Ejecutivo como del legislador, respecto a la aplicación de la institución de la muerte cruzada, que la bajeza de la calidad de la discusión pública y democrática en la Asamblea Nacional. Creo que todo esto ha generado una apatía, sin duda, y un desapego respecto de las nuevas generaciones de lo que se debe entender por política y gestión pública. Y eso es preocupante. Creo que hay que recuperarlo. Parece ser, Jaime, lamentablemente, que no hemos tocado fondo. Y eso, recuperando sus palabras, parecería ser que no hemos tocado fondo. La pregunta es, ¿qué nos vendrá la próxima semana? Bueno, y no nos olvidemos también, como para cerrar con broche de oro, doctor López, que Don Nasa ingresa al Ministerio de Defensa como Pedro en su casa. Parecía más poderoso, o ha sido más poderoso que el propio ministro de Defensa, con fajos de billetes para repartir no sabemos a quién. Fíjese usted, Jaime, que digamos que una democracia que camina positivamente descansa en el respeto a las instituciones. ¿Cuánto desgaste hemos visto respecto de la aplicación de nuestras instituciones, entendidas no como cuerpos físicos, entendida como estas instituciones, el ejercicio de nuestros derechos, el respeto a la carta fundamental, el respeto a una institucionalidad y el manejo de lo que supone ser un servidor público? Y esto naturalmente hace que bueno, sintamos vergüenza respecto de la actuación pública. Cada día los ecuatorianos y ecuatorianas nos despertamos con una nueva noticia de escándalo, sea en el ámbito político, sea en el ámbito jurídico. Y esto, yo creo que aquí tenemos que hacer una mea culpa también las universidades, tenemos que ser más críticos, tenemos que aprender. Yo he venido diciendo eso, doctor López. Las universidades se callan muchas veces, cuando las universidades deben dar ejemplo también de defensa de los intereses de la colectividad. Creo que la universidad tenemos que estar mucho más propositivos, mucho más receptivos y sobre todo que no ser endogámicos, o sea, no escribir artículos y discusiones en torno al ámbito académico simplemente, en donde nos escuchamos entre los académicos. Creo que debemos trascender un poco más,
Y claro, naturalmente esto nos compete a todos, esto nos compete a profesores, nos compete al personal universitario, pero creo que las universidades creo que es un reducto de moral que tiene que ser rescatada respecto de la actividad pública. Y creo que hacia allá apuntamos, hacia allá vamos, y todos los días sembramos la esperanza en estos nuevos jóvenes que se forman en las aulas universitarias de que realmente la práctica ciudadana, la práctica jurídica, la práctica política pueda ser observado o tenga otra mirada de actuación. El servicio público, convertido lamentablemente en viveza criolla, convertido lamentablemente en nepotismo, en reparto del dinero público entre agnados y cognados, el servicio público convertido en beneficio de grupos, de familias, ¿hasta cuándo? Bueno, y ahí creo que la prensa, digamos, los medios de comunicación hacen una tarea fundamental. Una sociedad deliberante, sin duda una sociedad en donde se conozca, se transparente la información, es una sociedad robusta democráticamente. En la medida en la que no tengamos calidad de información o medios críticos, profesores, digamos, cada vez vemos un deterioro. Estaba leyendo un libro, ¿Cómo mueren las democracias? Un libro de Levinsky, ¿cómo mueren las democracias? Fíjese, Jaime, que las democracias ya no mueren como tradicionalmente se pensaba en la década de los 70, golpes militares, ya las democracias no mueren. Paradójicamente, las democracias mueren a través de los propios mecanismos e instituciones democráticas. Esto es paradójico, pero es real. Que vamos, que tenemos una constitución, pero queremos saltarnos del camino de la reforma. Bueno, utilicemos un procedimiento más ágil que con la venia de las Cortes nos permita reformar y cambiar la constitución. Es decir, la propia malutilización, y esto quiero que quede claro, de las instituciones, de los medios democráticos, han minado una democracia de calidad. Y allá debemos recuperar y apuntar nuestros. Democracia, ¿no? ¿Cuántas barbaridades se han cometido en tu nombre? Así ha pasado. Y creo que los ecuatorianos lo estamos viendo. Creo que los ecuatorianos lo estamos viendo y lo estamos sintiendo. Y estos son los espacios que no se pueden dejar de dar, digamos, estos espacios de discusión en donde se conozca, porque es que la ciudadanía se pregunta, el común ciudadano de a pie, ¿qué es esto de la garantía? ¿Hasta dónde alcanza la garantía? Bueno, hay cosas que hay que discutirlas ciertamente con la precisión del caso. ¿Qué comprende este habeas corpus? ¿Hasta dónde era admisible? ¿Qué no? ¿Qué parte de la decisión judicial es tolerable y admisible? ¿Cómo actúa el Estado? ¿Cómo actuaron los abogados y los operadores jurídicos? Y creo que estos espacios son fundamentales para poder entender eso. Y creo que esto se agradece en una democracia, ¿no? Bien, el señor Glass ha dicho, el médico, que padece de espondilitis y ahora dice que está con escapaditis, con el billetitis. Ojalá, Jaime, que no nos veamos abocados a una nueva sorpresa, porque es que si bien la garantía tiene que ser tramitada de manera ágil y urgente y la Corte Provincial tendrá que abocar conocimiento de la apelación, primero estaremos atentos a la actuación del Estado a ver qué es que nos dice ahora. Y sobre todo nuestra mirada también estará atenta a la decisión, al estándar de motivación y justificación que debe adoptar la Corte Provincial. Pero fundamentalmente, y aparte del escenario jurídico, también estaremos atentos a cómo las diferentes instituciones del Ministerio de Gobierno, el Ministerio del Interior, actúan respecto de lo que podría ser una libertad de uno de los personajes políticos mayormente cuestionados en esta última década. Así que yo creo que ahí estaremos atentos y estaremos pendientes de cuál es la decisión judicial y esperamos no tener ninguna otra sorpresa de este. Parece muy fácil, ¿no? El pacto político, y luego dicen, nos hacemos los locos, y decimos que se ha cometido una barbaridad jurídica, y sale el presidente, y sale el ministro, y salen un poco de responsables a decir, yo no fui. Yo creo que lo que hoy tenemos para analizar un poco, digamos, es estas cuestiones objetivas de la decisión judicial, pero creo que en las próximas semanas se irá develando mayores cuestiones en torno a este caso. Y eso es importante, como decía hace un momento. La democracia necesita conocerse, necesita transparentarse, necesita información de calidad. Y solo ahí se robustece la democracia, a pesar de estas trastabilladas, a pesar de estas caídas que hemos tenido, que sin duda decepcionan respecto de la actuación pública, pero creo que muy pronto tendremos sin duda mucho más elementos para evaluar
Y ojalá que no sea una evaluación negativa de arrepentimiento en donde podamos sin duda hacer otro cuestionamiento respecto de los posibles hechos que puedan presentarse. Esperemos que así no sea, esperemos que la Corte actúe, la Corte Provincial de Santa Elena, actúe con mesura, con prudencia, sobre todo respetando los derechos fundamentales en la medida en la que caben y haciendo un uso legítimo de la garantía en los estándares que corresponden. Y esperamos que, sin duda, el señor Glass cumpla lo que ha dicho, ¿no? Su defensa técnica, que se Que mantenga. regrese a la cárcel. Eso tiene que hacer el gobierno nacional y la justicia, la auténtica justicia, pero Esperemos a ver cómo actúa. y que sancione a todos los responsables de ese famoso habeas corpus. Sí, yo creo que ahí la Corte Provincial va a jugar un papel trascendental. Creo que no puede mirar hacia un costado la Corte Provincial de Santa Elena, tiene que hacerse cargo de este verdadero problema, porque es que el precedente que se ha sentado es nefasto, digamos, en algunos ámbitos de la actuación. Habrá que conocer también al detalle de la garantía, pero de lo que se conoce hay un precedente nefasto respecto a la utilización de la garantía. ¿Y el Consejo de la Judicatura qué papel juega en esto? Bueno, sí, naturalmente, el Consejo de la Judicatura, en caso de derivarse cualquier tipo de responsabilidad, el Consejo de la Judicatura es el órgano administrativo y disciplinario de la función judicial, de la actuación de los órganos jurisdiccionales. Y naturalmente, en caso de evidenciarse y determinarse una responsabilidad, tendrá que intervenir. El Consejo de la Judicatura no podrá mirar hacia un costado y decir, bueno, aquí se actuó con independencia y no ha pasado nada. En caso de determinarse un grado de responsabilidad, el Consejo de la Judicatura es el órgano llamado a sancionar una actuación judicial. Hay una foto que circula en redes sociales, que dicho de paso son implacables, ¿no? Una foto que circula del juez Moscoso junto a un Mercedes-Benz que dicen que es de su propiedad. Hacer cualquier otra especulación de esto sin duda escapa a nuestro análisis, pero bueno, las redes sociales, eso es, digamos, los personajes públicos están sujetos al escrutinio público. Aquellos personajes públicos, más aún en el caso de una decisión de este talante y de esta importancia, está sujeto a un escrutinio público. Habrá que determinarse la responsabilidad en caso de haberlo. Y de ser así, el Consejo de la Judicatura y la Justicia Ordinaria también tendrá que actuar en el ámbito de su competencia. Bien, gracias, doctor López. No le quito más tiempo, tiene clases usted. Gracias por atendernos y mil gracias porque el público escucha detenidamente, lógicamente, a las personas que conocen a fondo de esta materia, del derecho constitucional, y el público mismo sabrá sacar sus propias conclusiones. De mi parte, desde siempre y hasta siempre. Muchísimas gracias, Jaime, por este espacio, repito. Y sí, efectivamente, son quienes nos escuchan, quienes nos juzgan y quienes determinan sus propias conclusiones. Lo importante es brindar información de calidad y oportuna respecto a los sucesos que cada día vemos en el Ecuador y que cada vez nos dejan más atónitos con lo que pasa en la realidad ecuatoriana. Gracias. Muchísimas gracias.